carta que estamos estudiando, que es sobre la carta de Colosenses, ¿no? Lo digo por aquellos que puedan estar viendo estas clases que quedan grabadas, que están en el canal, después las pueden ir siguiendo. Y hoy lo que vamos a ver es la quinta clase de Colosenses. Ya hemos visto todo el contexto de Colosenses, quién escribió, cuál era la iglesia de Colosenses, sus cualidades. Vimos todo el capítulo 1 en unas 4 clases largas, donde vimos la presentación del apóstol, donde vimos cualidades de los hermanos de Colosas y donde nos fue introduciendo a todo lo que vamos a empezar a ver hoy en el segundo capítulo, que nos habla sobre las herejías. Así que bueno, vamos a empezar como se debe empezar, que es orando hacia al Señor. Amado Padre, Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, por poder estar reunido junto a los hermanos, Señor, en un mismo sentir, Padre, para poder, Señor, poder comprender, poder, Señor, crecer, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Ella es la única, Señor, que nos va a guiar en nuestros caminos como cristianos, Señor. La única, Señor, que nos acompaña, nos santifica, Señor. Aquella palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor, y que llega con poder a nuestras vidas, Señor. Señor, que te damos gracias porque, como hemos orado tantas veces, tú nos has dejado huérfanos, nos has enviado el Espíritu Santo y nos pones tus palabras, Señor, como una guía, Señor, en tu caminar. Padre, te bendecimos a los hermanos que están acá presentes, bendecimos a aquellos, Señor, que no puedan venir, pero pueden estar escuchando el día de mañana por internet estas clases, Padre. Te pedimos que sean de provecho, que no sean palabras nuestras las que salen, Señor, sino que sea lo que tú quieras que nosotros hablemos, Padre, en la verdad. Te pedimos que quites toda molestia en nuestros corazones, todo pesar, Señor, que quite, Señor, toda distracción y podamos entender, Señor, este misterio que habla tu palabra, que no es un misterio, que ya está revelado y es, Señor, la restauración de esta relación contigo a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por eso. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, es importante, espero que hayan considerado la clase del domingo pasado, la clase cuarta del domingo pasado, y que no hayan considerado la clase del domingo pasado como de cuarta. Eso es importante. Aunque bueno, pequeño mal chiste, pero bueno, sacando todo tipo de chistes, sí es verdad que es importante considerar esas clases, las clases 3 y las clases 4, porque vamos a entrar de lleno a lo que es las herejías en Colosenses, ¿no? Cuáles eran esos grupos que se estaban introduciendo y cuál era su sistema filosófico y de pensamiento que empezaba a confundir a la iglesia. Siempre lo decimos, todos estos estudios nos ayudan a poder ver la realidad, lo que estamos viviendo hoy en día y cómo estas mismas herejías, quizás de una manera encubierta, vuelven a entrar históricamente en la iglesia. Y la única manera que nosotros tenemos de no caer es estar firmes en la verdad. Eso es importantísimo. Y firmes en la verdad es estar firmes en su palabra. Las clases que vimos, 3 y 4, hemos visto cómo el apóstol Pablo argumentaba acerca de Jesucristo, que es el tema de la carta, la centralidad de Cristo, cómo nos presentó a Jesucristo, Dios, la imagen del Dios invisible, por lo tanto Dios mismo, todas las cualidades de Cristo son las mismas cualidades de Dios, son los mismos atributos de ellos, ya lo hemos visto, igual que el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el concepto de la Trinidad. Nada más que nos estamos centrando acá en Cristo, que es el tema de la carta y que es al cual tenemos que exaltar y adorar. La cuarta clase que vimos el domingo pasado, el apóstol argumentó sobre su cuerpo físico, cómo él se humanó, cómo Dios en su segunda persona tomó la forma de hombre y vino y caminó junto a nosotros y fue el sacrificio por nuestros pecados, ¿no? Él pagó la culpa que nosotros no podíamos nunca haber pagado y mediante él tenemos esta redención.
Yo les puse en la hoja de repaso de la clase pasada, pero no lo dije. De hecho, el que no tenga la clase me la puede pedir. Hoy tengo para repartir, después les doy la de hoy. Son dos detalles que les escribí ahí, pero que no se los dije. Que si nosotros queremos indagar un poco más acerca del cuerpo físico de Cristo, de su ministerio sacrificial, sería muy bueno poder leer Isaías 53 y el Salmo 22. De hecho, estamos entrando en estas semanas, dentro de poquito vamos a conmemorar y celebrar las Pascuas, donde vamos a estar memorando esos momentos, ¿no? El Salmo 22 es un salmo que escribió David, que se conoce como salmo mesiánico, ¿no? Porque nos está hablando acerca del Mesías. Son profecías acerca del Mesías. Si bien escribe David, es inspirado por el Espíritu Santo, y si nosotros lo leemos, podemos verlo desde la óptica de Cristo, lo que Él vivió en la cruz, cómo Él se sintió, pero también lo que va a suceder más adelante. Todas las profecías en la Biblia, y sobre todo estos salmos mesiánicos, tienen algo que se llama doble referencia, o una mira telescópica, donde apuntan a un futuro que ya se concretó para nosotros, que fue su primer venida de Cristo, y donde también apuntan a un futuro lejano, que no sabemos cuándo puede ser hoy mismo, mañana, o dentro de 10 años, o 50 años, no lo sabemos, solo Dios sabe, que es sobre su segunda venida. El Salmo 22, vamos a leerlo un poco, lo vamos a compartir un poquito, y vamos a estar, porque me parece importante, más allá de después que lo puedan leer en su casa, analizar un poquito este salmo, a la luz de lo que vamos a ver hoy, porque todas las herejías que vamos a ver, de una manera u otra, hacen insuficiente el sacrificio de Cristo y lo que Él vivió en la cruz. Así que voy a ir leyendo los versículos, es un poquito largo, pero la verdad que es una riqueza impresionante, y tratemos de ver a Cristo en estas líneas, ¿no? Vamos a estar interrumpiendo algunos versículos. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, este versículo es el que cita a Cristo en la cruz, ¿no? Cuando está en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y es indudable no pensar en estos momentos, por ejemplo, en el Getsemaní, Jesús orando: quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, el clamor de Cristo, ¿no? Sigue el Salmo: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ahora miren esto que viene acá. Es Jesucristo el que vive estas cosas en su interior, de una manera profética desde David. Dice así: mas yo soy gusano y no hombre. ¿Pueden ver a Dios en la cruz viéndose como gusano y no hombre? Y nosotros a veces nos vemos como superhombres, ¿no? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, burla de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerden alrededor de la cruz los religiosos lo que le decían, ¿no? Bájate, que lo libre Jehová. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Esto es la cruz, hermanos. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Todo esto estaba viviendo el Señor Jesús en esa cruz.
porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. No hay duda que es Jesucristo. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos de los búfalos. Y acá empiezan las promesas, ¿no?, del Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dios no lo abandonó a Jesús, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti serán las alabanzas en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te teman. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Acá ya está la parte de la profecía a la segunda venida, ¿no es cierto? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Dice la palabra que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquí está esto. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no pueda conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Este salmo nos está hablando de todo este ministerio sacrificial del Señor Jesús, ¿no? ¿Y por qué lo estamos leyendo nuevamente? Porque vamos a ver que todas estas herejías atacan el corazón de nuestra salvación, que es a Jesucristo, este sacrificio en la cruz, pasado, vivido él, ocupando nuestro lugar. Bueno, la clase pasada también terminamos con el apóstol Pablo, hablándonos acerca de su ministerio, ¿no? Si ustedes recuerdan, vimos, por ejemplo, que dice que en el versículo Colosenses 1, 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El capítulo 2 va a comenzar de una manera muy similar, y es el apóstol Pablo hablando acerca de esta gran lucha que él siente por los cristianos, ¿no?, de Colosa y de la Odisea. Cuando hablamos la semana pasada de estas aflicciones en el cuerpo de Pablo, nombramos otra palabra que dice que llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y dijimos aquello de la Iglesia Católica que hablaba de los estigmas, que no son estos estigmas que salen a ciertas personas porque son santas y especiales y las marcas de Cristo salen como señales. No, estas marcas fueron verdaderas, de lo que el apóstol en todo su ministerio vivió a causa y por el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Podemos ver persecución, apedreamientos, maltratos físicos, naufragios, encarcelamiento, enfermedades, todos causados por y para el Evangelio. Pero él se gozaba de esto, porque era una manera de cumplir este ministerio que Jesús le había encomendado a él. Y bueno, lo que les puse también en la hojita es que si ustedes quieren indagar más acerca de Pablo, de su vida, su obra, en la Biblia, en Hechos, a partir del capítulo 9, 10 en adelante, también un poco del 8 vamos a ver su conversión, podemos ver todo lo que él fue pasando en todo este proceso, inclusive en sus cartas siempre va relatando algo, ¿no? Y después, bueno, recomendé una conferencia de un hermano, César Vidal, acerca de Pablo, pero bueno, está ahí en la hojita, si quieren lo pueden ver, si no, no importa, pero es tener esto en claro. Y bueno, ¿qué vamos a empezar nosotros ahora con este capítulo 2? Voy a leer los primeros 5 versículos, después vamos a exponer algo acerca de las herejías. Capítulo 2 dice Pablo, hablando
con el mismo tono de lo que nos venía hablando recién en el versículo 24 del capítulo 1. Pero acá, capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Yo voy frenando por los versículos. Recordemos que en la Odisea era una iglesia que estaba muy cercana, es la iglesia que también nos nombran en Apocalipsis, y recordemos que tanto los hermanos de la Odisea y los colosenses no conocieron a Pablo personalmente, ¿no? Ellos se convirtieron, pensamos que por la predicación de Epafras, un discípulo suyo, hermano de la iglesia de Colosas. Pero el tema central acá está en esta gran lucha que sostengo, ¿no? Lucha viene de la palabra agón, agonía, que nosotros usamos hoy en día. Es una gran agonía que le estaba pasando y que sostengo que se está haciendo continuamente por los hermanos. Y esta lucha se podía llegar a traducir en lo que estaba viviendo, por un lado, que era este encarcelamiento en Roma. Recordemos que el apóstol está encarcelado a causa de predicar estas palabras, que era acusado por los judíos de alborotar, y entonces el imperio romano, eso no le caía en gracia. No es que el imperio lo persiguiera a Pablo por sus ideas, porque Roma aceptaba muchas ideas, pero sí no les gustaba la idea de que algo estuviera molestando socialmente. Este encarcelamiento es parte de esta gran lucha. También todo lo que hablamos de las aflicciones de Pablo en este ministerio, e imaginamos también una lucha espiritual en el sentido de la oración de Pablo constantemente por ellos, esta oración intercesora por los hermanos, ¿no? ¿Y para qué era esta gran lucha? El versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recordamos la clase anterior, vimos acerca del misterio que no era un misterio como algo oculto, difícil de encontrar. El misterio es tan simplemente como presentar el Evangelio, nuestra reconciliación con Dios de parte mediante Jesucristo. Ese era el misterio. Y el nacimiento de la iglesia, tanto de judíos como de gentiles. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo acá con estos dos versículos, está apelando, y esto va a ser un poco difícil de hacerme entender, porque yo encima soy medio duro, está apelando un poco, lo tengo la idea en mi cabeza, a una especie de ironía o contraposición con los gnósticos. Los gnósticos, ellos hablaban de un conocimiento profundo que no todos podían alcanzar, ¿no? De hecho, en el versículo 4 se está hablando, en versículo 3 se está hablando en quien están escondidos. Esta palabra escondidos es una palabra conocida por nosotros en griego que es apócrifos. Nosotros conocemos como apócrifos aquellos libros que no entraron en el canon en la Biblia, pero la palabra apócrifos era una palabra muy usada por los gnósticos y su significado era ocultar lejos, algo muy oculto y lejos, que no todos podían alcanzar, ¿no? ¿Y cuál es la ironía de Pablo? Es como que yo les diga, a ver, yo no quiero que me regalen nada para mi cumpleaños, no quiero que me regales nada. Yo le digo a mi esposa, no quiero que me regales nada para mi cumpleaños. Ay, cómo me gustaría tocar la guitarra, pero una guitarra eléctrica, yo tengo la criolla. Uy, esa guitarra, esa Gibson, cómo la quiero, pero no me regales nada. Irónicamente, yo estoy ocultando algo que yo quiero, pero no sucede. ¿Cómo lo llevo a esto? Pues está difícil. Pablo está diciendo que esto es un misterio escondido, pero es un misterio si Pablo lo está predicando a todas voces, si Pablo lo predica en todo tiempo y fuera de tiempo. No solo Pablo, los apóstoles, y no solo los apóstoles, todos los discípulos están predicando esta reconciliación con Dios. No es nada escondido, ¿no? Él hace un juego de palabras de una manera u otra con los gnósticos. Porque el gnóstico venía y te decía que había un conocimiento para llegar a Dios, y cuando te decía todo eso, como vemos en el versículo 4, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, yo vengo y le digo a Fernando, no sabes, tengo una relación con Dios de una manera especial, tenés que vivirlo, tenemos que llegar a un conocimiento donde nadie puede llegar, solo algunos. Y él me dice, bueno, ¿cómo es? No, lo tenés que descubrir solo, lo tenés que buscar. No se lo estoy diciendo.
quizás ni existía nada de eso. Quizás no existía nada de eso. Pero eso era lo oculto de estos gnósticos, que lo vamos a ver un poco más adelante en cómo se manifestaban esas prácticas, ¿no? Entonces Pablo acá está diciendo eso, está diciendo que el Evangelio no está para nada escondido, es para todos, es para todos. Todos tienen esta posibilidad, todos pueden llegar. ¿Mm? Y bueno, después... Bueno, para los que están en YouTube dijimos cosas muy importantes que no las vamos a volver a repetir y no sé, en esto soy medio gnóstico. Descúbranlos por ustedes mismos, lean mis labios. Hemos frenado. Hemos dicho simplemente que el versículo 4 ya lo habíamos hablado, el versículo 5 lo leímos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, o sea, Él no estaba con ellos, no obstante en espíritu estoy con vosotros, por medio de las oraciones, por medio de la preocupación, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Estos hermanos de Colosas eran auténticos hermanos. Por eso esta preocupación. Versículo 6 lo vamos a reservar para el final de esta clase. Y ahora vamos a entrar en el tema de las herejías. Y yo al principio dije que es importante considerar las clases anteriores, la tercera y la cuarta, sacando ese mal chiste que hice. ¿Por qué? Porque en esas clases nos presentó a Jesucristo, su naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Como Él vino, y leímos todo el Salmo 22, como Él vino, su ministerio sacrificial en la cruz, a través de Él tenemos nuestra relación restaurada con Dios. Y esto, hermano, es importante tener en cuenta cuando ahora veamos estas herejías, cómo van a atacar la suficiencia de Cristo, su naturaleza, cómo va a atacar nuestra relación con Cristo. Y lo resumo en 4 palabras que tenemos que tener presente en nuestra mente, que son estas: culpabilidad, arrepentimiento, sustitución y redención. Culpabilidad, arrepentimiento, sustitución y redención. Nosotros tenemos que sentirnos delante de Dios culpables para poder ir y arrepentirnos. Y por fe aceptar esta redención a través de Jesucristo que nos sustituyó a nosotros. Y hablar de culpabilidad en estos tiempos, ¿no? Postmodernos, algunos le llaman, no es muy marketinero que digamos. De hecho, muchos venimos de contextos católicos en el cual se insta con la culpa, la culpa, la culpa. Y a veces nosotros como cristianos decimos, Dios te perdonó tus pecados, vos tenés que perdonarte. Eso es cierto, eso es cierto. Pero también es verdad que delante de Dios a veces no nos sentimos culpables. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si hay una persona que, por ejemplo, abiertamente cae en la delincuencia, salió, mató a alguien, robó, hizo algo, es muy probable que esa persona, si su conciencia lo acusa, se sienta realmente culpable y diga, sí, yo soy culpable de tal cosa. Pero nosotros, y muchas de las personas que quizás le predicamos, y entre comillas lo digo, estamos moralmente bien, nos consideramos moralmente limpios delante de Dios. Claro, si yo me comparo con él, con todo, mi estándar, yo soy bueno, él mira lo que hace en el trabajo, mira lo que hace con su esposa, mira lo que hace allá. Pero si yo me comparo con el estándar de Dios y me miro en el espejo de Dios, que son los 10 mandamientos, ahí yo realmente voy a saber que soy culpable delante de Dios, ¿no? Espero
que no haya ninguno acá que haya matado a alguien, y si lo hizo, que haya pagado su culpa y haya arrepentido. ¿Por qué vamos a negarle estar acá? Para nada. Pero ninguno de nosotros creo que hemos matado a nadie, ¿no es cierto? Los 10 mandamientos dicen no matarás, pero nosotros bien sabemos por la palabra que odiar a un hermano es convertirse en asesino. Ya tenemos uno. Mentiras. No, nosotros no mentimos nunca, ¿no? Llaman por teléfono, no estoy, le decimos, que no estoy, le decimos, ¿no? Si llama a la suegra, si llama el amigo ese pesado, bueno, es una mentirita. O voy a ir, pero yo sé que no, en mi mente cuando prometo que voy a ir, sé que no voy a ir, entonces, total, después pongo una excusa. Y ahí somos mentirosos, ahí ya vemos lo culpable que somos. Y puedo seguir, usar en vano el nombre de Dios. Ni nombremos eso, ¿no? Nosotros somos culpables delante de Dios. Es importante sentir esto. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Un poco porque hablo mucho y mi mente divaga mucho y quiero meter muchas ideas, pero realmente tenemos que sentir esto para poder recibir esa redención en cuanto a Cristo. Y este es el evangelio que vale. Hoy un personaje en la Biblia, en Hechos, Cornelio, que está en Hechos 10, ¿no? Voy a ir para solo leer una parte chiquita de Cornelio, creo que es Hechos 10. Cornelio era un centurión romano, que vamos a ver qué dice la Biblia sobre Cornelio. El apóstol Pedro tuvo que ir a hablarle y hablarle de Jesús, tuvo que arrepentirse de sus pecados y fue salvo, y el Espíritu cayó sobre estos gentiles. Pero miren cómo habla la Biblia acerca de Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era moralmente perfecto. Ya está convertido. No, tenía que escuchar el evangelio, tenía que considerarse culpable. Había dado los primeros pasos, pero la redención es por el evangelio. Y a veces pasa, por eso cuando nosotros evangelizamos, a veces es más difícil evangelizar a una persona que se considera buena, justa y perfecta, que aquel que quizás vivió de una manera desordenada, ¿no? Es un temita eso para verlo en algún otro momento. Bueno, teniendo todo esto en nuestra mente, ya les hice una reensalada, vamos a ver un poquito acerca de estas sectas. Recuerden que después está todo grabado, cuando los chicos lo suban y van a poder hacer ir para atrás, volver y escucharlo y tomar nota. Tenemos el gnosticismo, que ya hablamos un montón. El gnosticismo, tengamos cuidado porque si lo buscamos en internet, podemos a veces encontrar gnosticismo cristiano del primer siglo. O inclusive hoy en día pueden haber ciertas personas que se digan gnósticas, porque existe una religión así, y que son cristianos, y dicen, yo creo en Jesús. Preguntémosle, ¿qué Jesús crees? ¿Qué crees de Jesús? Porque los fundamentos del gnosticismo son totalmente contrarios a los principios cristianos, a todo esto que nosotros veníamos viendo. Son totalmente contrarios, ¿no? Recordemos que vimos la semana pasada acerca de este filósofo Platón, y el pensamiento de Platón influyó mucho sobre este tipo de sectas, inclusive influyó mucho sobre el catolicismo romano, después Aristóteles también. Esta idea de esta dualidad entre lo espiritual y lo físico, y el cuerpo material, ¿no? Lo que importa es lo espiritual, lo físico no sirve y no importa. De ahí venía, para ellos, de ahí venía esta idea de que Jesús, que Dios en su segunda persona, no podía venir en forma de hombre, no podía humanizarse. Pero también de ahí esto se manifestaba en otros tipos de prácticas. Por un lado, se manifestaba en una práctica que, como el cuerpo no me importa, no importa lo físico, bueno, lo voy a maltratar. La flagelación, como hemos visto en muchas religiones, ¿no? La flagelación, prohibiciones absurdas, ¿no? Porque lo que importa es lo espiritual. Entonces, en este maltrato corporal se buscaba quizás esta relación con Dios, y no a través de Jesucristo. Después también se podía manifestar de otra manera, y de hecho históricamente se manifestó.
como lo que importa es el espíritu, no importa nada qué hago con el cuerpo. Y entregan el cuerpo a pasiones, a lascivias, a perversidades. Total, el cuerpo se destruye, no importa, lo que importa es el espíritu. Estas son prácticas totalmente contrarias al cristianismo. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidarlo, quererlo, no sobreestimarlo, pero saber que Dios nos dio. Y la redención es integral. Tanto lo espiritual como el cuerpo redime el Señor. Por lo tanto, es un cuerpo que nos dio Dios, tenemos que cuidarlo y respetarlo. Después los gnósticos también se manifestaban en aquello que hablé de ese conocimiento oculto, misterioso, esa cosa que nadie podía llegar, ¿no? Era como que buscaban algo especial. De hecho, gnosticismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Ellos buscaban en alguna experiencia mística, extrasensorial, una manera de poder llegar a Dios, y de una manera particular que solo yo podía. Y que vos lo tenías que encontrar de una manera especial. El ejemplo que di con Fernando, ¿no? Y estos se sentían como una élite superior, una casta. No todos podían acceder a eso. No era para todos. Y nosotros sabemos que no es así. Ahora, no quiero que esto sea solamente informativo, sino que esta clase también podamos llevarlo a nuestros tiempos. Porque quizás ninguno de nosotros, muy probable, seguro, que somos gnósticos confesos, ni creemos en este tipo de cosas. Pero me pregunto a mí, y pregunto a los hermanos, a todos, si alguna vez no actuamos de alguna manera parecida, ¿no? Alguna vez no actuamos creyéndonos como en una posición elevada, como super hermanos, superiores a otros, o alguna vez no actuamos, no lo sé, no digo que sea, o alguna vez no actuamos como que hayamos tenido alguna revelación especial que otro no la puede tener, o que pensemos que cierto don que Dios nos dio, que no es nuestro, sino que es de Dios, que ese don, exaltarlo por sobremanera para yo sacar rédito de eso, son maneras encubiertas de alguna manera ser un poco gnósticos, si bien no lo somos. Es un tema para reflexionarlo eso, ¿no? Entonces, decía yo, volviendo a los gnósticos, ellos buscaban en experiencias místicas maneras de buscar un camino de salvación hacia Dios. Y el único camino es Jesucristo, por medio de la fe. Y la fe es algo especial de Dios, que lo puede tener todo el mundo que quiera creer. La fe como un niño. Todos podemos tener esta fe. No es para gente especial y no es un misterio como ya habíamos hablado. Otra secta que estaba dando vuelta por ahí eran los judaizantes. No vamos a hablar mucho porque, bueno, ya hemos visto, la iglesia vio en predicaciones de nuestro pastor Alejandro, están en el canal de YouTube, sobre las cartas de Gálatas, excelentemente presentado. Y ahí podemos realmente ver qué eran los judaizantes. Los judaizantes eran un grupo de judíos que habían creído, pero que le sumaban a Jesucristo y a la gracia ciertas prácticas judías relacionadas con la ley de Moisés. Básicamente es eso. Guardar ciertos días festivos, vamos a celebrar el sábado, tal fiesta de esto, del otro, lo celebramos con una manera de llegar a Dios, como sumarle a la gracia, ¿no? El tema de la circuncisión también, decían que había que circuncidarse además de creer en Cristo, y el tema de las prohibiciones alimentarias. Después vamos a ver cómo del gnosticismo y de los judaizantes van a salir ciertas prácticas. La cuestión es que nosotros quizás no somos judaizantes, lo llevo de nuevo a nuestro plano, pero yo digo, pensamos que al venir a la iglesia y cumplir yo voy a ser salvo. Obviamente tengo que venir y tengo que cumplir, pero no para ser salvo. No es esa la idea, y no es que tengo que cumplir como una tarea que tengo que hacer. El Espíritu a mí me lleva, ¿no? Acuérdense en el tema de las obras, no es las obras adelante. Las obras vienen por la fe, las obras vienen por esta transformación que yo tengo, pero no son un medio para alcanzar la salvación. El servicio que hago, ¿lo hago para que Dios me bendiga o lo hago por el amor al Dios que ocupó mi lugar? Ahí está la cuestión. Y también el tema del legalismo.
El legalismo son todas aquellas prácticas que yo realizo y conductas que yo llevo adelante como una manera de agradarle a Dios. Me voy a portar bien porque así le agrado a Dios. Voy a vestirme de cierta manera, me voy a comportar de cierta manera para agradar a Dios, ¿no? Ese es el legalismo. Ahora, el no ser legalista tampoco es el hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Eso lo tenemos que saber. Puedo no ser legalista y guardar cierto tipo de rescato, de respeto, pero porque su espíritu me lleva a esa santidad. No es que porque yo no soy legalista vengo acá y empiezo a hablar y empiezo a insultar y empiezo, yo no soy legalista, yo me muevo así. No, ahí tiene que haber una transformación. De hecho, lo vamos a ver en las próximas clases cuando Colosenses trate acerca de la vida práctica, cómo se va a manifestar. Después tenemos en ciertos contextos, voy a usar una palabra para no atacar, cierto contexto carismático, un revivir de estas prácticas judaizantes. Hoy en día hay iglesias donde hay gente que se cree que son descendientes de una estirpe judía. Y con todo el respeto y todo el amor del mundo, cuando nosotros investigamos un poco, son más autóctonos que la papa. Ninguno vino de allá, ¿no? Y esto no, que ser judío o no ser judío no es bueno ni es malo. Es algo que si realmente lo sos, lo sos. Gloria a Dios. Y si no lo sos, también gloria a Dios. Pero se empiezan a cambiar los nombres. Y empiezan a ponerse apellidos judíos, nombres judíos, para lograr algo. Usan el kipá, el tema del chofar, que es ese cuerno, y de repente está predicando Alejandro y como cuando a veces grita Matías, pero no, es el chofar. Que se escucha ahí, ¿no? Por ejemplo, empiezan a usar palabras en hebreo. No es malo conocer el idioma, y cuando uno estudia, conocer las palabras en hebreo, en griego, suma mucho, pero darle un poder especial a esas palabras. Si yo digo Yeshua HaMashiach, y si no digo así, estoy pecando porque estoy diciendo un nombre que no es. No, eso es todo fantasía. Todo eso son prácticas que hoy en día están reviviendo los judaizantes. Y a modo de anécdota, conocí un señor judío realmente, rabino realmente convertido al cristianismo, pastor, que en una conferencia, en una charla, hablando sobre el idioma hebreo, esto como una nota de color, dijo algo así como que el idioma hebreo era el idioma de Dios. El idioma de Dios y que era por eso era especial y santo, ¿no? No sé si es algo que creen los judíos en sí, la verdad desconozco si creen eso o no lo creen. Pero la verdad que el hebreo tiene raíces semíticas y alrededor del pueblo de Israel había muchos pueblos donde su idioma tenían estas mismas raíces semíticas y que no eran el pueblo elegido de Dios. Así que es imposible que el hebreo sea el idioma de Dios y que las palabras en hebreo tengan más poder que las palabras en quechua, en castellano, en inglés o no sé, en catalán. No, nada tiene más valor, solo Jesucristo. Después vimos los gnósticos y los judíos, judaizantes. Ahora vamos a ver prácticas que se desprenden de estos dos herejías. Una era la adoración de ángeles. La adoración de ángeles podía venir tanto del gnosticismo griego como de una especie de gnosticismo judío, que también existía este gnosticismo judío. Recordemos que los ángeles, dentro del propósito de Dios para el plan de salvación y en especial para el pueblo judío, tuvieron mucha acción. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver con Moisés, con Josué, con Abraham, con Daniel mismo, la intervención de ángeles como mensajeros, como ayudadores, le entregaron la ley, dice que la ley fue entregada por medio de ángeles, si leemos en Hebreos, ¿no? También vemos que en el Nuevo Testamento la anunciación a María y también a José fue por medio de ángeles. Vemos cómo ángeles advirtieron a la familia de Jesús para que ir a Egipto cuando los perseguían y cómo les avisaron que ya podían volver por la muerte de Herodes. También vimos cómo cuando Jesús fue tentado en el desierto, después los ángeles le servían, ¿no? Pero eso no nos tiene que llegar a confundir,
Porque cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, nos dejó su Espíritu Santo. Él mismo dijo, es necesario que yo me vaya para que tengan otro consolador. El Paracletos, el Espíritu Santo, que es el que verdaderamente nos ministra. Nosotros no tenemos que esperar ministración de ángeles, ni tampoco que ángeles intercedan entre nosotros y Dios. El único intercesor es Jesucristo. Y el único ministrador nuestro es el Espíritu Santo. Y yo sé que hay ciertos contextos en los cuales de iglesia a veces se apunta a que se oren a los ángeles, ¿no? Oremos para que los ángeles nos ayuden. El ángel de Jehová acampa, a veces dicen, pero no estudian la Biblia en su contexto. Nosotros no tenemos que pedir la ayuda de ángeles. Si Dios la mandase, es cosa de Dios. Pero si nosotros pedimos, ¿qué ángel vienen a nuestras ayudas? Recordemos que también hay ángeles caídos. Ojo con eso. Nosotros tenemos la relación con Dios a través de Jesús. Nuestro único mediador es Jesús, no los ángeles. Estos gnósticos, judíos o griegos, lo que hacían era adorar a ángeles como un medio para poder llegar a Jesucristo. No sé de qué modo lo adorarían, si les prendían velas, si oraban, no sé cómo era el tema. Pero la cuestión es que esto viene de un misticismo. Y el misticismo es, lo quiero leer para no equivocarme y decirlo bien como lo había puesto, es la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda. La búsqueda de una experiencia religiosa más profunda. ¿Qué hay más profundo que Jesucristo? Nada. En realidad el místico lo que está haciendo es justificar en esa experiencia la búsqueda de Dios, cuando en realidad lo que ellos quieren, el místico lo que quiere, es darle más importancia a la experiencia que a Dios. Y más que la experiencia, al sujeto de la experiencia, a él mismo. Lo que hace el místico es buscar una exaltación. Como los gnósticos, yo tengo ese conocimiento, yo tengo esta experiencia. El místico se está exaltando él por sobre el Señor. Yo soy el único que tuve esta experiencia y la voy a contar. Esa es la idea del misticismo, ¿no? Sentirse como superior por vivir de estas maneras especiales. Y después tenemos la práctica del ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo también puede venir tanto de los griegos como del judaico. Un poco lo nombramos acerca cuando dijimos que el gnosticismo griego desechaba el cuerpo físico. El ascetismo es la restricción de las restricciones extremas de las necesidades, ¿no? Provisiones largas de alimentos, ayunos prolongados. ¿Tenemos que ayunar? Sí que tenemos que ayunar. Ahora es, ¿por qué estoy ayunando? ¿Para mover la mano de Dios? ¿Para llegar a Dios? ¿O para yo ponerme en sintonía con lo que realmente importa, pero sin dañar? El ascetismo lo que busca es, de una manera, es por medio de estas prácticas llegar a Dios. Ayunos prolongados, maltratos corporales. Se vio mucho en la iglesia católica y sobre todo la griega ortodoxa, los famosos ascetas, que eran esas personas que se la pasaban, se pueden uno leer o verlo en ciertas películas, decían que se la pasaban un año entero parado en un árbol. Una manera de sacrificio y de que Dios le da una sabiduría especial, o hacer largos sacrificios hoy en día, ¿no? Ir a hacer una peregrinación de rodillas, todo eso entra dentro del ascetismo, ¿no? Es buscar mover la mano de Dios. Y yo digo, orar es importantísimo, ayunar es importantísimo, pero el hacer de estas prácticas, por favor, quiero explicarme. El ayuno, orar sí, pero el ayuno prolongado con una intención de mover la mano de Dios. Hacerlo como parte de nuestra vida relacional, que yo me relaciono con Dios porque hago eso, es totalmente equivocado. Yo me relaciono con Dios por medio de Jesucristo. Después su Espíritu me va a llevar a que yo correctamente haga estas disciplinas espirituales.
¿no? Pero no es que lo estoy haciendo para lograr algo. Así que vimos un poco, ya culminando, así que se van a poner contentos, vimos un poco estas herejías que estaban dando vueltas, ¿no? Y vimos cómo actuaron los hermanos de Colosas. La clase anterior fantaseamos un poco con la mente cómo pudo haber sido esto. Los colosenses reunidos escuchaban ciertos tipos de predicadores que venían quizás de otros lugares, judíos, y les empezaban a hablar esto, y ellos, wow, ¿será verdad esto? ¿Realmente es así? Y Epafras, preocupado, ellos fueron a hablar con Pablo, a ver si realmente esto era así, ¿no? Actuemos de la misma manera. Nosotros ahora no lo tenemos a Pablo para ir, pero tenemos la palabra de Dios, donde lo que Dios le dio a Pablo nos dio a nosotros. Entonces, cuando yo estoy acá al frente, después escuchen ustedes el video más tranquilo, o frenen cuando yo hablo algo que no va. Cuando se pare dentro de 1 hora y pico nuestro pastor acá adelante, cuando venga cualquier hermano a querer dar alguna enseñanza, alguna cosa que vivió especial, o cuando escuchemos por internet algo que estamos escuchando, llevémoslo a la palabra. Porque nosotros podemos tener o malas intenciones o no, o simplemente estar equivocados, o estar repitiendo cosas que escuchamos. No siempre hay una mala intención. A veces es una ignorancia, o es repetir, o es costumbre, o es una cultura de costumbres. Pero acá está la verdad absoluta. Acá es donde tenemos que caer, en la palabra de Dios, para no caer en esas falsedades, para no caer en el misticismo, en los judaizantes y en todo tipo de herejías. Y por último, ¿cuál es el remedio en todo esto más allá de la palabra? Es el versículo 6 que nosotros nos habíamos reservado cuando leímos el capítulo 2. El versículo 6, Colosenses 2:6 nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esa es la verdadera solución, es estar arraigado, agarrarse de la raíz de Jesucristo, estar bien arraigado y sobreedificado, creciendo en el conocimiento y en la relación con Él. Si yo estoy arraigado y yo estoy creciendo en Jesucristo, nada me va a mover, nada me va a engañar. Y ahora sí, por último, siempre es una más, ¿no? Yo ya hablé de una de las clases que es como los profesores de gimnasia que dicen 8 más, y cuando pasaron las 8 dicen 8 más, ¿y cuándo termina? Bueno, esto sí es el final del final. ¿Cómo consideraba Pablo a estas herejías? La consideraba filosofías, y nosotros vimos algo acerca de la filosofía, que los filósofos buscaban una verdad que nunca iban a poder alcanzar. A nosotros la verdad no la buscamos, la verdad nos buscó y es Jesucristo. Vimos que las filosofías son relativas, ellos mismos no dicen que tienen la razón absoluta, no sirven para nada. Y son huecas sutilezas, las llama, cosas que parecen profundas, que parecen muy elevadas, pero que al final son vacías. Así las consideraba el apóstol. Y después quiero dejarles una frase de un predicador que escucha mucho Juli y yo también, que es Sugel Michelén. No sé si alguna vez lo siento nombrar, pero es recomendable. Y él tiene una frase que dice, no sé si es de él, yo supongo que es de él, que dice: Cristo más nada, todo. Todo menos Cristo, nada. Eso nos tiene que quedar. Yo creo que nuestro pastor usó cuando habló de Gálatas algo muy parecido. Cristo más nada, todo. Cristo más nada, todo. Todo menos Cristo, nada. Esto resume nuestra vida cristiana. Amén. Así que bueno, hoy tuvimos esta clase 5, tengo los resúmenes, ahora se los voy a ir entregando y vamos a orar para culminar. El otro día hice dedocracia con la oración, no lo quiero hacer. Así que bueno, me voy a tomar el atrevimiento de elegirme a mí, sí, para orar al final. Gracias, Padre, gracias nuevamente por haber tenido esta oportunidad, Señor, de poder abrir tu palabra, de exaltarte a ti, Señor, que es la razón por la cual estamos aquí reunidos, Señor. Lo único que nos une
es Jesucristo. Y es lo único, pero es lo más valeroso, Señor. Qué gran salvación nos diste, Señor. Te pedimos, Señor, que estas palabras no queden, Señor, como una información o un conocimiento en vano, Señor, sino que transformen nuestras vidas, que puedan ser motivos para que podamos llevar tu palabra, que podamos tener un refugio ante tantas mentiras, Señor, en esta sociedad, Señor, y que podamos ayudar a aquellos, Señor, que quizás están conociendo de a poco, Señor, tu evangelio, Padre. Padre, que no busquemos exaltarnos, no busquemos experiencia mística, Señor, que la única experiencia religiosa verdadera, Señor, es la comunión contigo, Señor. Es la oración y es, Señor, el escudriñar tu palabra. Que esas sean las únicas experiencias que estamos buscando. Orar y buscar en tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, el culto que vamos a tener dentro de unos minutos. Las alabanzas, los hermanos, Señor. Bendice, Señor, la palabra que será expuesta, Señor, en el púlpito, Padre Santo. Y te entregamos este resto de nuestros días y de la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.